Hola, esperando que esté muy bien. El día de hoy revisamos negociación como tal y vamos a tratar de abarcar lo más que se pueda. La negociación en el duelo, sí, es una fase de confrontación con uno mismo. Las personas que tienen una pérdida por fallecimiento, incluso hasta una pérdida simbólica, pueden pasar por esta etapa. Sucede que en fallecimiento hay una mayor intensidad. Todas las personas experimentan en algún momento miedo a la muerte como tal. Y esta negociación en el duelo tiene mucho que ver con esos miedos, porque más se basa a una negociación espiritual o al sistema de creencias de la persona con la intención de obtener o pretender un bienestar. Es decir, pretenden hacer ciertos cambios, si ustedes quieren verlos así, en su vida, corregir ciertas áreas para pretender negociar es, su propia muerte, ¿no? Los miedos, porque el hecho de vivir la muerte de un ser querido, fallecimiento de alguien que es parte de nuestra familia, también nos lleva a pensar en nuestra propia muerte, ¿sí? Entonces se pretende el bienestar y la persona está en esta lucha por su propia vida y trata de hacer ciertos pactos. Estos pactos pueden ser desde lo espiritual, su sistema de creencias con Dios, los que son creyentes. Los que no lo son pueden ser pactos con su propia vida, propios pactos con los demás. Pueden empezar a hacer ciertos pactos de que voy a cambiar, me voy a portar de una manera diferente, voy a hacer lo que antes no hacía, voy a retomar los estudios, etcétera. ¿Sí? Estamos poniendo algunos ejemplos. De base en este tipo de acciones, este tipo de pactos, negociaciones que establece la persona, por lo general tienen también que ver con situaciones de miedo, situaciones de querer ajustar lo que no se hizo en su momento, ¿sí? Bueno, vamos a pasar ahora a la fase de depresión. Como les decía, esto ya más rápido lo vamos a abordar. No todas las personas que cursan en un duelo necesariamente tienen que pasar por una depresión, o sea, no es una condición que tienen que vivir las personas, pero sí algunos llegan a entrar a una fase de depresión, donde hay exigencias no resueltas, ¿sí? Estas exigencias pueden ser producto de cuestiones que no se lograron, hechos que no se llevaron a cabo, situaciones o planes que no se lograron y va a llevar a una cierta tristeza extrema, si ustedes quieren verlo así, y hay un cuestionamiento también existencial, ¿por qué le tocó a la persona que más amaba fallecer? ¿Por qué le tocó morir? Y llegan a cuestionar su propia existencia, ¿no? Yo no tengo motivos para vivir, pueden sentir un desgaste, eh, por así decirlo, físico, puede haber en algunos casos mayor sensibilización a las conductas y a las respuestas de los demás, ¿sí? Y esto lo lleva a un estado de vulnerabilidad emocional, si lo queremos ver así. El hecho de estar muy sensible, o hay algunas personas que antes del duelo, pues eran de estos seres humanos que tienen conductas muy aprensivas, ¿no? Que se apropian de los problemas de otros con facilidad. Y algunas cuestiones que no se resolvieron, por ejemplo, si hay una pérdida y antes de la pérdida había una cuestión de depresión, pues claro que al momento del fallecimiento la persona puede entrar en una cuestión, en una situación de depresión, ¿sí? Entonces ahí es donde existe
un mayor riesgo para la vida de las personas en las fases, en casi todas las fases, pues hay cuestiones o situaciones que se pueden presentar, pero en las fases, por ejemplo, de ira y depresión, podemos decir que son de las fases más críticas o de mayor intensidad emocional, en donde el psicólogo tiene que estar muy atento a que la persona pueda darse cuenta de sus emociones, aceptarlas, exponerlas, expresarlas, ¿sí? Para que de esa manera también disminuya su tensión y pueda reducir sus niveles de estrés, ¿sí? Que a mayor estrés o mayor acumulación de tensión, va a haber más peligrosidad en este caso de que la persona pueda hacerse daño o tomar otro tipo de acción que no es la más correcta, ¿no? E incluso hay algunos que llegan a pensar en el suicidio, una ideación suicida, otros se llegan a lesionar, entonces hay que estar muy atentos y tratar de que la persona se pueda expresar emocionalmente, porque los que no se expresan emocionalmente en este caso están más expuestos, ¿sí? La expresión emocional no solamente va a ser, como lo veíamos en un principio, no va a ser en consultorio psicológico, sino que también la expresión emocional se puede llevar a cabo en el ritual de funeral, por ejemplo, o con las personas que son sus seres queridos. Hay que nombrar aquí la emoción de tristeza. Hay que diferenciarla de la depresión. Sabemos que la depresión se atribuye pues a un desorden o un problema psicológico como tal, y la tristeza es una emoción. Si una persona está triste, pasa por un proceso de duelo, ¿sí? La tristeza no es sinónimo de debilidad, pero socialmente muchas veces se atribuye a que las personas cuando están tristes es porque realmente son débiles o porque están más vulnerables. Eso socialmente, pero nosotros debemos saber que ante un duelo esto puede resultar o puede expresarse o puede de repente existir, es lo más natural que puede sucederle a alguien, ¿no? Como tal la tristeza. Cuando hablamos de depresión, pues sí son casos que ameritan atención psicológica en estas fases. Por lo general muchos se acercan a recibir ayuda. Y vamos comentando también la aceptación. Bueno, como veíamos en las etapas previas, el hecho de estar en cada una de las etapas no significa que se van a dar de manera programada, ¿no? 1, 2, 3, 4 y 5, no. No, eso no sucede realmente así, porque acuérdense que hay factores, tanto personales, factores culturales, factores sociales, factores ambientales, cuestiones incluso que tienen que ver con la personalidad o cuestiones muy atribuidas al ser humano como sujeto, ¿no? Como sujeto en sociedad. Entonces, debemos saber que estas etapas se pueden dar de manera, incluso de manera indiscriminada, de manera simultánea a veces, en otras veces puede la persona estar oscilando entre una y otra y no avanzar, y hay algunas que también debemos decirlo, o algunas experiencias que no van a atribuirse a este proceso que estamos mencionando aquí. No quiere decir que sean casos atípicos ni nada que tiene que ver. No, simple y sencillamente debemos saber que hay en cada sujeto ciertos componentes personales, ciertos recursos personales, ciertos hábitos y puede que algunos no pasen, por ejemplo, por depresión, puede que algunos no cursen en sí esta fase, ¿no? O que no exploten, por ejemplo, en ira, porque va a depender mucho de ellos como personas y su educación, ¿sí? Los duelos no se viven igual, ¿sí? Aunque sean experiencias similares, va a haber muchas diferencias personales, ¿sí? Es como
todas las cuestiones, por ejemplo, una relación de pareja. Hay algunas premisas, algunas líneas que nosotros investigamos, unas líneas teóricas, pero no deben de considerarse una camisa de fuerza, porque los sujetos están expuestos a un contexto sociocultural que está cambiando constantemente y realizan interacciones desde su microsistema hasta el macrosistema que pueden afectar o pueden influir mucho en su toma de decisiones o en sus conductas. En la fase de aceptación hablamos, primer punto, no es resignación, no es resignarse, no es entender, pobrecito de mí y ya, ¿no? Falleció y ya, no. Decíamos que la aceptación tiene que ver con un proceso en el individuo que ya que él expresó emociones, ya que empezó a hablar acerca del tema, que se permitió reconocer sus experiencias, su experiencia de dolor, su experiencia emocional, su experiencia también, sus procesos cognitivos. Entonces podemos hablar que la persona va avanzando y llega un momento que integra este fallecimiento a su experiencia personal. Dice, bueno, pues ya yo expresé mis sentimientos, ya me di cuenta muchas veces de las fases en las que pasé este proceso, ya lloré, ya hice mi ritual de despedida con la persona, ya busqué ayuda profesional, ¿sí? O en esos casos pues cuento con estos familiares y llega un punto en que la persona empieza a integrar y ya no actúa de una manera desmesurada, de una manera con alteración, sino que empieza a darse cuenta que la experiencia de fallecimiento es una experiencia normal, ¿sí? Y que puede sucederle a cualquier persona. Esto no quiere decir que olvide, no hay que confundir las cosas. Aceptación tampoco no tiene que ver con olvido propiamente. La aceptación tiene que ver con este reconocimiento emocional, cognitivo y conductual, si ustedes quieren verlo así. ¿Sí? Este reconocimiento de mi proceso y que a partir de este reconocimiento yo logro sí recordar, porque yo recuerdo a la persona, ¿sí? Recuerdo las cosas importantes que se vivieron, recuerdo los consejos, la forma en cómo dialogábamos, la forma en cómo interactuamos, todo lo que tiene que ver con la persona, pero no de una manera lastimosa, no una manera de vulnerabilidad, sino un recuerdo que se integra, el sujeto se queda con los recuerdos positivos de la persona con la que vivió, ¿sí? Y aprende a aceptar la pérdida. Qué difícil es en sí aprender a aceptar la pérdida de un ser querido, ¿sí? Es más crítico a veces cuando son niños, cuando son hijos, es más crítico. En algunas ocasiones cuando el vínculo es mayor, ya lo comentamos. Entonces, aquí vamos, ¿no? O sea, la expresión emocional es parte de la aceptación. Porque una persona que no expresa emociones, definitivamente, pues ya sea que no haya expresado ningún sentimiento en ninguna de las fases y ni siquiera en rituales, podemos decir que tal vez esté negando sus sentimientos y ya lo vimos en una etapa previa. Entonces hay que tener cuidado con no confundir las cosas. ¿Sí? Es difícil a veces notar cuando una persona ha llegado a la aceptación de su duelo. ¿Sí? Aquí está este punto, conectar con ideales, ¿sí? Y el sistema de creencias. Mencionamos que debemos ser respetuosos con el sistema de creencias de cada quien. O sea, tú puedes creer en lo que tú quieras y yo puedo creer en lo que yo quiera, ¿no? Hay que aprender a entender las diferencias
Y el sistema de creencias ayuda bastante para los procesos de duelo.